Bueno, generaciones anteriores, y son varias, ¿no? De lo que se hablaba y discutía era del capitalismo, por ejemplo, era del socialismo, por ejemplo, el comunismo, se hablaba de democracia, se defendían muchas veces las dictaduras, se hablaba del imperialismo, hasta se hablaba del anarquismo, pero ya eso pasó en desuso, aunque los jóvenes de ahora, especialmente en Nueva York y Los Ángeles, vuelven a hablar de anarquismo y además se sienten muy orgullosos de ser anarquistas, muchos de ellos. Se empieza nuevamente a hablar de la masonería y eso sí, se habla de liberalismo, eso quedó el liberalismo, pero sobre todo lo que está de moda es la discusión entre globalismo, globalización, nuevo orden mundial, todas esas cosas. Y yo quisiera hablar con Antonio de la Cruz, que vive en el centro mismo del imperialismo, que es Washington. Es senior asociado del programa de las Américas, es economista, es analista, para que no solamente nos hable qué demonios pasa con Padrino, ¿no? Si está agarrando más poder, si está agarrando menos poder, porque hay dos versiones diferentes, y que es globalismo, que es diferente a globalización. El globalismo está apoyado exactamente por las izquierdas y toda esta gente, y la globalización es más bien lo que se vive y el desarrollo de Occidente. Pero bien, vamos a ver qué nos dice. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Napoleón, a tu programa. Fíjate. Empezamos con globalismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surge el globalismo, ¿no? Entonces tendríamos que ubicarnos a principios del siglo pasado para no ir tan lejos, no ir al Estado, cuando se crea el Estado-Nación, ¿verdad? Con lo de Westfalia, ¿verdad? El Tratado de Westfalia en Europa en el 1648, pero vámonos más cerca, vámonos al siglo pasado. Es decir, el nacimiento de las naciones, porque en la historia de la humanidad, el nacimiento de las naciones es muy reciente. Viene del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Correcto. Hasta entonces no existían eso de naciones. Del Estado-Nación, correcto. Ese concepto no existía. Entonces, ¿qué ocurre? Veamos qué pasa. Entonces tenemos, aquí vamos a usar categorías en la parte social, en la parte económica, en la parte política, ¿verdad? Entonces vemos qué ocurre. Vámonos a la parte de la revolución industrial, ¿verdad? Que crea un mundo donde se transforma y surge precisamente ahí la teoría del marxismo, porque surge una clase que es la clase proletaria, la clase trabajadora, y está el famoso manifiesto comunista de 1848, donde el proletariado es importante, ¿verdad? Es la clase que es llamada a pelear contra el capital, contra el capitalismo. Y vemos cómo esa lucha se establece, ¿verdad? Unos paradigmas para luchar contra la inequidad, contra la opresión, básicamente, es una gran de las tesis que sostiene. Entonces, genera... Para ir adelantando rápidamente, para llegar al presente, que es lo que quiere saber la gente, qué es lo que está pasando y qué va a pasar con Venezuela y dónde está ubicado Venezuela en este momento o la narcodictadura. Eso se desarrolló. Marx vivió en una sociedad adelantada, mucho más adelantada que evidentemente la Rusia de los zares y la Rusia de los marxistas, que son todos dictaduras, ¿no? Y en una sociedad europea. Y su análisis de la crítica al capitalismo no está equivocada la mayoría de las cosas. Lo equivocado es cómo se solucionaría eso, que es un fracaso. Ok, entonces en esa lucha contra el capitalismo, estas clases sociales, ¿verdad?, del proletario, enfrentan y se crean los sindicatos, ¿verdad?, que son los que van a demandar las condiciones, y vemos dos guerras. Bueno, vemos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, 1914, 1935, y se crea, después de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo orden también, donde surge la Unión Soviética en ese momento, en 1917, que se apropia de esta bandera del comunismo, usando el marxismo como concepto, y el mundo
europeo que queda liberado por la alianza de Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido y Europa, ¿verdad? En la parte de Francia, que logran también montar las democracias de la economía liberal y las democracias. Entonces se genera una guerra fría entre el modelo soviético comunista y el modelo de la democracia liberal. Entonces, en esa lucha, ¿verdad? Vemos que llegamos muy rápido, estamos pasando muy rápido, a la caída del muro de Berlín. O sea, en 1989, con Reagan en la presidencia y Margaret Thatcher aquí en Estados Unidos, Margaret Thatcher en el Reino Unido, y el Papa Juan Pablo II, que es clave aquí también meter al Papa, logran, y Gorbachev, ¿verdad? Aquella famosa frase de Reagan, tumba esa pared y logra, y el mundo comunista en ese momento cae. O sea que el modelo de esa felicidad y esa búsqueda por la igualdad, que básicamente el concepto, porque en el capitalismo hay las desigualdades, una de las cosas que subsiste, no funciona. Pero no funciona no por las igualdades, no funciona porque no hay libertad, porque en el capitalismo la libertad es un elemento importante, ¿verdad? El Estado de Derecho, en la democracia, estoy hablando en la democracia, perdón, no el capitalismo, en la democracia, la libertad es un elemento muy importante. Pero yo creo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que el comunismo no funciona por algo fundamental, que es antinatural, antihumano. ¿Por qué digo esto? Porque si fuera natural que todos somos iguales o deberíamos ser iguales, para empezar no existirían los deportes, porque los deportes es una lucha de igualdad y exactamente el desarrollo del capitalismo se debe justamente al enfrentamiento que hay, ¿no? Para yo ganar más que tú, para yo adelantarme tú, para yo ofrecer mi producto mejor que el tuyo o darle y tener investigadores para seguir haciendo otros productos o mejorar el mío, pero no porque yo te ame a mis compradores necesariamente, sino porque tú puedes acabar conmigo si no me adelanto y no peleo mi espacio, ¿me explico? Y es por eso que justamente en los países capitalistas democráticos es que se han hecho los grandes inventos y han salido los grandes científicos en estos últimos, en el siglo XX, incluyendo ahí meto a los alemanes que trabajaban para Hitler. Correcto. Porque tenemos que el Estado no te coarta la libertad. Tú eres un hombre creador, tú tienes la libertad de poder, como lo has dicho, producir, crear las ideas y los productos que tú consideres y que puedas hacer y desarrolles y puedas patentar, porque a través de las patentes tú tendrás un beneficio. Y entonces esa libertad en los estados democráticos es lo que no ves en los estados comunistas, no lo ves en China hoy en día, que mantiene esa estructura, ¿verdad? El Partido Central es capitalista en la economía, pero una economía-estado, pero en lo político es una dictadura. Entonces la dictadura no te dan esa posibilidad de crear. Entonces tenemos que eso básicamente lo que al final, más que el bienestar económico que sí se vivió en la Unión Soviética, ¿verdad? La situación de que no tenían la misma prosperidad que tenía Occidente, no gozaba, porque todo es centralizado, todo lo maneja el aparato del Estado. La prensa está controlada por el Estado, todo lo controla el Estado. Entonces el hombre en ese momento es captivo de sí mismo y no puede desarrollar todas sus potencialidades. Entonces, ¿qué tenemos? Y vamos, perdón, a la práctica. Vamos a hacer un ABC para que la gente está acostumbrada a escuchar la otra información, porque la otra información se da mucho mejor y mucho más fácil y lleva por lo menos siglo y medio, ¿no? Metiéndosela a la gente todos los días a toda hora. Dos ejemplos concretos. El desarrollo de cuando Berlín estaba dividido en dos, ¿no? Y cuando Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se dividió en dos, el Berlín occidental, democrático, libre, ¿no? Y capitalista, se desarrolló muchísimo más
que el Berlín oriental, el Berlín y la Alemania oriental comunista, hasta el punto que tuvieron que hacer la famosa muralla de Berlín, el muro de Berlín, porque la gente huía hacia Alemania occidental, la democrática, la capitalista. Lo mismo podemos decir de Cuba, de Cuba de los años 60 hasta hoy, comparado con una isla, es verdad, que es una dependencia en parte norteamericana, es verdad, que está muy corrompida la dirigencia política, es verdad, pero hay una enorme diferencia entre vivir en Puerto Rico y vivir en Cuba. Entre vivir... Ajá, dime. Y el otro ejemplo que podemos dar, que es vivo, es la Corea del Norte y la Corea del Sur. La Venezuela de la llamada Cuarta República y la Venezuela de la llamada Revolución Bolivariana. Y exacto, entonces cuando tú ves los dos polos, comparas, me vuelvo a ir otra vez a Corea, porque es que es abismal la diferencia entre una Corea desarrollada, próspera, y una del sur, que es capitalista, y una Corea, ¿verdad?, del norte, muy pobre. Entonces empezamos a ver cómo el Estado de Derecho, la libertad, te permiten desarrollar todas las potencialidades que tiene el humano, el hombre, en su contexto capitalista, que vamos ahí entonces a introducir en la parte económica la de Adam Smith, la mano invisible del mercado, que es la que va a ir regulando poco a poco el intercambio de los bienes, ¿okay? ¿Cómo se va? Entonces, en ese sentido, que es lo que tú dices, tú puedes inventar cualquier cosa que si el mercado lo recibe y ya es aceptado al comprador, entonces se desarrolla. Entonces, el mercado funciona de esa manera, de una forma eficiente en términos de los recursos. Entonces, cuando llegamos y cae la Unión Soviética, entonces el comunismo se ve sin banderas que sostener y la lucha, porque las economías tornan hacia un capitalismo, ¿verdad? Unos capitalismos de Estado. Lo vemos en China, básicamente, lo vemos en Vietnam, cuando vencen a los propios americanos, ¿verdad?, en la guerra de Vietnam, y ellos convierten también su economía en una economía capitalista. Y vemos cómo Vietnam también es un país que ha ido prosperando cada vez más, ¿verdad? Entonces, vemos cómo las economías evolucionan hacia el capitalismo y surge en ese momento cerca lo que es la revolución del Internet, ¿okay? Que lo ubicamos por ahí. Bueno, y es importante mencionar que después de la caída del muro de Berlín, Franklin Fukuyama crea aquel gran artículo que dice el fin de la historia y del hombre, que puede tener críticas, pero en la que establece que lo que va a dominar es la democracia, ¿verdad?, liberal, ¿verdad?, que es la que permite estas cosas, pero eso después se discute y después hay otro planteamiento de Huntington, que es que dice que es una lucha, va a venir una lucha entre civilizaciones, ¿verdad?, más que una lucha, que no es que la democracia liberal se impuso, sino que viene una lucha y sucede la famosa caída de las Torres Gemelas, y ahí las grandes civilizaciones, la islámica, la occidental, la china, entonces empieza a verse y vemos cómo también hay unos elementos importantes que aportan. Entonces nos movemos entonces a una economía que empieza a generar a través de la revolución de las empresas que se llamó .com, ¿verdad?, que es las empresas de Internet, una gran expansión que empieza a globalizarse, y ahí es donde el primer término que tú utilizaste, que es la globalización de los mercados y los capitales. Con la caída del muro de Berlín se globalizan las economías y los mercados. Entonces empezamos a ver cómo las empresas empiezan a mover su cadena de producción a estos países, sobre todo a China, India, y empiezan a desarrollar porque la mano de obra es más barata. Entonces, como hay un capitalismo salvaje en China, permite mover estas cadenas de suministro y se desplazan y empiezan a desarrollarse a nivel global. Y esto va generando, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que Tom Friedman llamó, ¿verdad?, que el mundo era plano, porque empezamos todos a tener oportunidades en una aldea global, como lo dice tu gran conocido McLuhan. Entonces nos movemos allí, pero ¿qué ocurre? Que el trabajo se empieza a desplazar de un trabajo que era de fábrica
a un trabajo más hacia nivel global y se empiezan a ver lo que se conoce, ¿verdad?, como la economía gig, que son aquellos que empiezan a trabajar por parte medio tiempo, que son consultores, que andan, ¿verdad?, y trabajan a destajo, que son los que trabajan en Uber, que son los que trabajan en Airbnb, y empieza a desarrollarse. Y aquí nos estamos metiendo ya en los 2012, 2008, 2010, y vemos cómo eso va generando una clase que no está representada en el proletariado, en los sindicatos, ¿verdad?, que hoy se conoce como precariado, ¿verdad? Es un precariado porque ellos viven de una renta personal y que no tienen una protección social, porque cuando se desarrollan los sindicatos permiten generar, ¿verdad?, un pliego contra el patrono, condiciones sociales desde un punto de vista seguridad, ¿verdad?, el seguro social, un mejor salario, horas, ¿verdad?, de descanso, beneficio. Entonces, esos beneficios de los sindicatos y del proletariado empiezan a diluirse en esa economía, ¿verdad?, mundial, porque empiezan a tener, cada quien es su propio gestor dentro de esta economía, y aquí ha ido creciendo paulatinamente cada vez más, y sobre todo en los grandes países como Estados Unidos y Europa. En Europa también, en los países europeos también ha venido surgiendo, porque hoy esa mano de obra está en India, en China, y eso, cuando entraron, ellos incorporaron alrededor de 1.000 millones de trabajadores, lo que hizo que también los salarios de ese tipo de trabajo cayeran. Entonces empezamos a ver cómo empiezan a mermar las condiciones de vida de las generaciones que están hoy entre los 25 y 35, 40 años. O sea, empiezan a tener unas oportunidades menores y se han preparado. Entonces tenemos que en ese precariato hay gente que es la migración, ¿verdad?, que también no es protegida socialmente porque no tiene un estatus legal en los países. Entonces es el que hace los trabajos bajos, los que han tenido y se han graduado en universidades y que no consiguen oportunidades y tienen que emplearse manejando un vehículo para Uber o para Lyft o para cualquiera en este tipo de empresas. Y tenemos aquellos que realmente no terminan tampoco la formación educacional y también quedan allí. Hoy en día, en la fuerza laboral de Estados Unidos, que son 160 millones, se calcula que hay unos 53 millones, ¿verdad?, de trabajadores asociados a este tipo de actividad. Entonces, ¿qué ocurre? Esto genera malestares, porque después que vimos la crisis de la caída del muro de Berlín, ¿verdad?, vemos que en el mundo capitalista, en el 2008, hay una gran crisis, que es la crisis financiera. En esa crisis financiera, que fue la burbuja inmobiliaria, generó una serie de familias que estaban en los sectores no solventes, ¿verdad?, en términos de ingresos, que perdieron las viviendas, porque recordemos que eso fue un proceso que se genera producto de que se hicieron paquetes de préstamos con acreedores que no tenían un buen crédito, que cuando dejaron de pagar, y eso se montó y explotó, que se llamó la burbuja financiera en ese momento, inmobiliaria, pero entonces generó, y esa es una de las primeras impactos que tiene la globalización, porque impactó al mercado europeo y a los Estados Unidos. Ahí los bancos centrales y el Tesoro, el Ministerio de Economía y Finanzas, la manera como lo pudieron solventar fue inyectándole mucho dinero a la economía, que se llamó la tesis que se llama quantity easing, o sea, que es inyectarle dinero, y eso lo pueden hacer básicamente muy pocos países, Estados Unidos uno, el Reino Unido, Europa puede hacerlo a través del Banco Central Europeo, porque ellos tienen respaldo pulmón para evitar que pueda causar una inflación y no ir a la época cuando tuvimos la gran crisis en el 33, ¿verdad?, que se generó una gran crisis, una gran pobreza, pero ha aguantado la economía mundial y eso ha permitido amortiguar esa crisis. Esa es la primera crisis que, si la queremos ver, fue como una gran pandemia, pero en la parte financiera. Entonces,
¿qué ocurre? Ahí vemos vimos todos aquellos movimientos en 2008, Occupy Wall Street, ¿verdad? Que hubo manifestaciones y fue fuerte, pero que el presidente en ese momento era Barack Obama en los Estados Unidos. Y Barack Obama es reconocido como uno de los primeros presidentes del globalismo, porque él abre toda una serie de relaciones con Irán, ¿verdad? Con la parte iraní, con la parte del mismo mundo con la multilateral, donde empieza a fortalecer, porque en el globalismo lo que funciona es que el mundo va a ser regido por las multilaterales. Y en esa estrategia de posicionamiento que perdió, vamos a llamarlo así, el comunismo, después de la caída del muro de Berlín, se va refugiando en estos multilaterales y va tomando posicionamiento, y empezamos a ver que las multilaterales se van volviendo cada vez más hacia una tendencia del globalismo. Y por eso Trump la enfrenta con mucha fuerza, porque en ese sentido Trump representa más el Estado-nación, la parte nacional, ante el dominio que ha venido surgiendo por el globalismo. ¿Okay? Mientras, por cierto, el globalismo está apoyado por la izquierda, está apoyado por los radicales de todo tipo, están unidos a eso. Ahora, yo creo que es importante decir a la gente que lo que tú estás diciendo es fundamentalmente importante discutirlo, porque las naciones desaparecen, porque los imperios desaparecen, porque los sistemas están cambiando todo el tiempo. Y que la época que hemos vivido y que ahora está en una nueva crisis, porque cada tanto tiempo hay crisis, ¿okay? Es la época de mayor democracia y progreso a nivel mundial. Y que si Venezuela está en la situación en que está justamente, es porque ha vivido un retroceso terrible y puede desaparecer. Aquí no venga con el cuento de que nosotros no somos Cuba. Nosotros no somos Yugoslavia. Sí, nosotros podemos quedar como Yugoslavia, que desapareció. Nosotros no somos Líbano. Sí, nosotros éramos como el Líbano. El Líbano era comparado con la Francia de su localización geográfica, ¿no? Era un país, era una perla, era una maravilla, y acabaron con ella. Venezuela se puede dividir y puede desaparecer. Por eso es importante conocer qué está pasando en el mundo y escuchar lo que este señor nos está diciendo. Sigue, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? Con ese enfoque, ¿verdad? En donde el Estado-Nación está amenazado, ¿verdad? En ese sentido, porque, bueno, evoluciona y está planteado de que hay una crisis, está luchando el globalismo que busca, porque ¿qué causas tomó en ese momento la izquierda? Vamos a llamarla así, yo no quisiera llamarla izquierda, pero bueno, la izquierda. La tomó fue la lucha de, ¿cómo se llama? Los LTV, la lucha de la parte del cambio climático, o sea, buscó causas, porque ya ofrecer la felicidad de la igualdad no funcionó. Entonces empezó a trabajar sobre causas que permitían unir a la población para seguir enfrentando el modelo que representa la democracia liberal en términos de el Estado de Derecho, la libertad, que es muy importante, ¿verdad? La propiedad privada. Entonces, porque había que ir debilitando. Y en este momento, ¿verdad? Después de la salida de Obama de la presidencia, que llega Donald Trump y que enfrenta en ese sentido a China, porque el modelo iba como las compañías transnacionales se trasladaron a China a hacer la producción, ¿verdad? La cadena de suministro. Entonces China, con una política también de hegemonía hacia el dominio mundial, empezó a consolidar su proyecto económico y político. Y ha venido avanzando después de aquella famosa frase de Deng Xiaoping: no importa que el gato sea negro con tal de que case el ratón. No importa el color del gato con tal de que case el ratón. Entonces, en un pragmatismo, un realismo político, entonces se mueve y empieza a diseñar un modelo hegemónico que hoy está
presentado a nivel mundial y que enfrenta, aunque lo diga, que no va a confrontar en este momento a los Estados Unidos, a la final generalmente la potencia emergente y la que está en hegemonía van y se enfrentan por el dominio final. Entonces tenemos también detrás de esto una lucha hegemónica por el dominio de los modelos. Entonces, ¿qué tenemos? Y por eso China sale a vender que su modelo político es mejor que el modelo democrático para controlar la pandemia del COVID-19, porque es el control social. Cuando vemos en estos países, no hay libertad como individual, sino que es el control social de la población, ¿verdad? Porque a través del control social yo puedo mantenerme en el poder, mientras que en las democracias liberales hay la discusión y hay la alternancia de los poderes y hay el balance que se llama de los poderes públicos. Y un hecho importante que ocurrió recientemente, que hay que mostrar, porque a veces se dice que Donald Trump quiere ser un rey, sí, que podrá quererlo, pero no lo puede ejecutar, porque acaba de aprobar en la Corte Suprema de los Estados Unidos que él tiene que entregar sus estados financieros. No lo hará, no habrá tiempo para hacerlo, entregarlo en este momento, pero después que termine este proceso electoral en noviembre del próximo año, va a tener que entregarle los estados financieros al fiscal de Nueva York, porque en Estados Unidos el hombre es igual ante la ley, cualquiera. Entonces, esos son conceptos importantes que hay que manejar en lo que estamos hoy en día, en la lucha que está planteada. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, en este término, entonces tenemos una clase que es el precariado, que es lo que ha manifestado fuertemente en los Estados Unidos con la causa de el afrodescendiente, pero nosotros los venezolanos llamamos negros, ¿verdad? Porque para nosotros el negro no es un concepto discriminante, de discriminación, es un concepto, hasta uno le dice entre juego uno a otro, mira mi negrito, cómo está la cosa, y eso no es. Entonces, hay el Life Black Matter, que importa la vida del negro, es básicamente, está acompañada por esta, no es una clase todavía, pero por el precariado, porque está insatisfecho, es una manera de protestar contra esa lucha de desigualdad y se encuentra en ese camino. Y aquí entonces vemos, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre? Y aquí entra dentro de este mundo que estamos describiendo de la información y de la web, de la internet, es que el mundo ha ido evolucionando a la realidad virtual. Y entonces entramos en un campo donde cada uno de nosotros, si lo queremos simbolizar, tenemos un casco virtual, donde nosotros vemos como si estuviéramos jugando juegos, ¿verdad?, en la pantalla, de que vemos realidades, nos creamos nuestras propias realidades. Y ahí surge el concepto de la posverdad, porque dentro de ese campo virtual nosotros construimos nuestra propia realidad. Y por eso están lo que se conoce como la posverdad o el fake news, porque la política hoy es más emocional que racional. Hoy la política es a través de la conexión emocional. O bien sea porque tengo empatía con ese líder o ese dirigente, o porque tengo miedo hacia lo que él me dice que va a ocurrir. Entonces esas dos emociones me mueven hacia dónde desplazar. Entonces, en ese sentido, los dos usan las redes sociales, porque esa realidad virtual se canaliza a través de las redes sociales. Y por eso Facebook fue tan importante en la campaña del 2016, porque cuando tú solamente consultas Facebook, tú te creas esa realidad virtual y entonces el mensaje de Trump era que él iba a reposicionar la mano de obra en Estados Unidos que se habían llevado precisamente a China y a India y a otros países. Entonces, el americano promedio sintió que eso era su necesidad y que él requería realmente volver a tener un trabajo digno y se identificó con el mensaje, hubo empatía y a la vez empatía con el presidente Trump actual. Y miedo le crea cuando le dice que los
inmigrantes son los que le quitan el trabajo. Entonces usó el miedo como una estrategia y la empatía del regreso de las fuentes de trabajo. Entonces, hoy, en el caso de Donald Trump, que es el que es atacado, ¿verdad?, por todo este movimiento globalista, es que él se quiere convertir y va a destruir. El miedo es que va a destruir la democracia norteamericana y que si él sigue 4 años más, va a convertirse en casi un dictador, porque no va a haber instituciones que lo controlen. Cosa que por eso hice la referencia de que la Corte Suprema de Justicia le hizo un dictamen y la que él no va a poder salirse de ella. Entonces, tenemos en este momento que tomar eso también en cuenta, porque en Venezuela se utiliza la comunicación constante para generar un sentimiento de rechazo hacia lo que es la prosperidad y hacer creer que el grupo propuesto de la democracia, los factores democráticos, van a seguir destruyendo y no le van a permitir lo que ha ganado con las dádivas que entregó o los programas sociales, español no es manejable, disculpa, no voy a rectificar ese concepto, el programas sociales otorgados por Chávez. Entonces, en esa lucha, ¿verdad?, que siempre existe, porque además hoy, como es emocional, estás contra mí o contra mí, entonces, y lo vemos aquí en Estados Unidos, aquí la votación no es por un proyecto político, es por un proyecto contra Trump, un voto contra Trump, ¿verdad? No es un voto contra un proyecto. Cuando uno ve las encuestas, es muy pequeño para el proyecto político que representa Biden. O sea, si vemos la última que vi, creo que era 60 contra Trump, por Trump, y 30 por Biden, por lo que él representa. Entonces, eso también funciona, porque entonces entramos en las narrativas que se construyen, porque entonces introducimos el concepto de guerras asimétricas, porque la guerra asimétrica que plantea básicamente utilizar las narrativas como el mecanismo para poder construir tu fortaleza frente al que tiene más poder que uno. Entonces, vemos cómo van construyendo narrativas para ir construyendo mayoría y empezamos a ver todo ese proceso en la propia América Latina, cuando lo vimos hace unos meses, lo que ocurrió en Chile, ¿verdad?, que siendo un país el más próspero en ese momento de América Latina, se le creó un concepto de que había una desigualdad social y que por lo tanto había que atacarla en ese momento y destruirla. Entonces, y ahí ocurrió, ¿verdad?, cómo se mueven y cómo se conectan a través de las redes sociales todo esto, estas clases, estos grupos que podrían estar dentro de una esfera, y ahí podríamos entrar un poquito en América Latina con el grupo, el Foro de Sao Paulo, ¿verdad?, y todo lo que significa para poder desestabilizar estos gobiernos que son prósperos y que fueron marcando un ascenso, porque si bien es cierto, existe una desigualdad social, porque el capitalismo genera una desigualdad. Una de las críticas del capitalismo es precisamente la desigualdad entre clases sociales, lo que puede ser trabajado y construido, porque también permite dentro del capitalismo las instituciones, es precisamente poder buscar mecanismos de resolver esos conflictos. Entonces, aquí se utilizó, ¿verdad?, la violencia, al igual que en Colombia, en Ecuador, ¿verdad?, se utilizó muy fuerte el concepto de la violencia para poder desgastar, porque como se aferran a la lucha de los derechos humanos, si el Estado reprime en ese momento, entonces es causal para ser, ¿verdad?, acusado de violación de lesa humanidad por los derechos humanos. Entonces, por eso puse la guerra asimétrica, porque son los argumentos que se van a utilizar, que son del propio Estado, para luchar contra él. Entonces, te amarra, te pone una camisa de fuerza, generan la violencia, el Estado no reacciona, no responde, precisamente por cuidar la parte de los derechos humanos. Y recordemos
que Sebastián Piñera prohibió utilizar la fuerza contra los manifestantes y entonces deja de hacer una de las funciones del Estado, que es proteger la propiedad privada, porque en ese momento se violentó la propiedad privada. Y aquí en Estados Unidos, al principio usaron la violencia, ¿verdad? Y pudimos ver eso, pero en un momento determinado el Partido Demócrata se dio cuenta de que le podía generar un rechazo de la población, porque al meterte con la propiedad privada, todavía aquí la cultura democrática liberal del capitalismo es muy importante, la propiedad privada. Entonces pararon y entonces se fueron a la protesta no violenta, que se utilizó, si recordamos, en todas las revoluciones de color y lo que se utilizó en la primavera árabe, que fueron las protestas para poder generar una masa crítica que permitiera generar una fortaleza de tal manera que cayera y que la fuerza en este momento, en la primavera árabe, permitió que los ejércitos se plegaran a los manifestantes y pidieran la renuncia de cada uno de estos dictadores que estaban en los países árabes y en la de colores, de alguna manera fue de esa misma manera. Entonces, en Estados Unidos hoy se utiliza esa estrategia y ahí se conecta precisamente con los de izquierda que tú mencionaste, los que financian, y se conecta con George Soros, ¿verdad?, de Open Society, que financia estos movimientos a nivel mundial. Y por eso Donald Trump señala a George Soros como uno de los factores que ha financiado la lucha que se conoce aquí Antifa, ¿verdad?, que es un grupo que busca destruir el Estado, o que, aunque se digan que son antifascistas, pero es la destrucción del Estado. Y aquí estamos viendo ya a que aquí en Estados Unidos el anarquismo toma fuerza, porque es la lucha contra las formas de autoridad del Estado. Y uno de esos insignes de eso es precisamente el profesor, el que nombró Chávez en ¿cómo se llama? En la ONU, ¿verdad? Que es uno de los profesores que también alienta la parte anarquista, porque el movimiento anarquista en Estados Unidos... Gramsci, dices tú. No, cuando él fue que dijo, en este lugar pasó el diablo, ¿te acuerdas? Que huele a azufre. Y él recomendó un libro en ese momento, ¿verdad? Y ese autor, ¿verdad? Chomsky, creo que Norman Chomsky, sí. Él es uno de los líderes del anarquismo en Estados Unidos. Bueno, como figura pensante, ¿no? Y del neocomunismo, como se llama ahora, eran los líderes están metidos los líderes del maillot francés. Pero yo quisiera aclarar una cosa. Primero, en Estados Unidos ha sido y es legal manifestar, como en cualquier país democrático. Donde no es posible manifestar, y si no, pregúntenselo a los chinos, a los rusos y ahora a los habitantes de Hong Kong, ¿no? Pregúntenselo a los de Corea del Norte, pregúntenselo a los venezolanos que viven en Venezuela, donde no es posible manifestar sin que te metan preso o te maten, o te metan preso y te torturen, es en los países, en las dictaduras, por cierto, de todo tipo, aunque en las dictaduras de izquierda son peores que las de derecha, ¿ok? En la práctica, aunque hay dictaduras de derecha que han durado muchísimas décadas y han matado mucha gente. Pero bueno, eso es lo primero que quería decir, no sé si estará de acuerdo. Lo segundo que quería decir, que sí, los negros tienen derecho a protestar, y la gente tiene derecho a protestar, porque lo que pasó en Estados Unidos con este policía y sus dos cómplices fue un asesinato. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que un partido, sea cual sea, utilice esto, porque estamos en año electoral, para engrandecer y aupar esas cosas. Sobre todo cosas tan absurdas como acabar con estatuas hasta de Cristóbal Colón, querer quitarle el nombre a Yale porque el primer gran financista de Yale, ¿cómo se llama?, tenía una empresa de esclavos.
¿no? Cosa que hoy en día vemos horrorosa, pero que en aquella época que seguía siendo horroroso, porque los trataban como animales y además les obligaban a venir aquí, porque es que los negros no vinieron a buscar fortuna, ¿no? A los negros los trajeron como esclavos. Tienen derecho a protestar, pero eso, si van a acabar hasta con Cristóbal Colón, por la historia de Cristóbal Colón, tendrían que acabar entonces con el Partido Demócrata. Tienen que acabar con el Partido Demócrata porque el Partido Demócrata apoyó todos sus diputados, ¿no? La guerra de secesión y apoyó la esclavitud enfrentados a Lincoln. Tienen que acabar con él, ¿o no? Correcto. De acuerdo, yo creo que el derecho a manifestar está contemplado en las democracias liberales porque precisamente es en la defensa de la libertad de cada uno a decir y a disentir del otro, mientras que en el autoritarismo, en las dictaduras, eso no es permitido y por eso vemos que el modelo que sostiene, ¿verdad? Todos estos modelos, China, ¿verdad? En la misma Rusia cuesta hoy protestar, ¿verdad? Porque es reprimido, en Venezuela, en Cuba, ¿verdad? En Nicaragua, son estados que no permiten porque la libertad es cercenada, que es el elemento que, como tú sostuviste al principio, es de condición del humano, no solamente de competir, sino también de ser libre. Entonces, el actuar sobre esa situación, y eso es lo que tenemos que estar viendo, y hoy los negros tienen derecho a protestar por los derechos que no consideran que no tienen y que deben tener, porque fíjate, yo no sé si tú has tenido esta experiencia, cuando uno habla con africanos que han venido a trabajar aquí, tiene una aproximación distinta hacia la vida. El que ha descendido de esclavo tiene un dolor y un resentimiento. Claro. Pero el que es negro igual que ellos, que ha venido a este país a buscar y que no tiene ese resentimiento, cuando uno los conversa con ellos son distintos, no tienen ese resentimiento. Sí, pero aunque la gente piense y sienta exactamente lo contrario, el poder de la disensión, el poder de todas esas manifestaciones, el poder de este caos que muchas veces vivimos en algunas ciudades, ¿no? Ese poder es el gran poder de la democracia. El capitalismo no va a caer por estas manifestaciones que no son las primeras. Recuerden las de la guerra de Vietnam, que era la lucha de los afroamericanos, que en ese momento se podían llamar todavía negros y no lo consideraban no solamente un insulto aquí, sino que había un lema, Black is beautiful, el negro es hermoso. ¿Okay? Y el Black Power, ¿te acuerdas del Black Power? Sí, el Black Power y demás. Eso es el poder en contra de las dictaduras. Y quien fracasó no ha sido el capitalismo, que tiene muchos defectos, como todo lo humano, sino ha sido el comunismo, el marxismo. Fracasó, se acabó, la Unión Soviética se vino abajo, China se tuvo que volver en su producción como productor capitalista, eso se acabó. Pero hay una cosa que es interesante, que tú has mencionado y que yo creo que estamos de acuerdo. Hasta hace poco, en el siglo XX, se consideraba como cuarto poder la información. Yo siento que pasó del cuarto poder a primer poder la información, ¿no? Y a través de la información, de las Twitter, de Facebook, de esas cosas, es que se está informando y desinformando a la gente, que el poder de la información es fundamental. Sí, porque antes teníamos los medios, o sea, pasamos de la cultura de las ideas, que eran los medios que todos conocíamos, el periódico que leíamos, las noticias que veíamos, a la cultura de la imagen, de lo que te llega. Entonces todo hoy se mueve y eso no es tan permanente, es más, te conecta emocionalmente. También el contenido de una información te conecta emocionalmente, pero tiene razonamiento atrás. Lo otro es que me toca, que me llega y me mueve frustraciones, me mueve pasiones. Entonces, por eso es tan importante y se ha convertido en el primer poder y por eso lo manejan, por eso lo controlan y ahí hay una gran acción por parte de los grandes dueños de medios de comunicación y de las redes sociales, Google, ¿verdad? Twitter, Facebook, todos tienen un gran, porque no son considerados en Estados Unidos como un medio de comunicación social y por eso no hacen
no te controla, no te objeta la información, porque al no ser un medio, tú no puedes editar la información que hay, sino porque tú tienes el derecho de bloquearme a mí en una red social si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, mientras que en los medios de comunicación existía la censura, y ahí básicamente los estados autoritarios manejan todavía el concepto de la censura, y por eso es más difícil, porque y permite que el Internet, controlan el Internet, que es en China tú tienes el propio Internet de China, el propio WhatsApp de China. Cada ellos han construido porque ellos controlan el Internet, porque es el control de la información, para que no se produzca. Y hoy, como tú lo señalaste inicialmente, Hong Kong es la mejor expresión de lo que China quiere ser y quiere hacer en el mundo. Bueno, yo quiero aclarar que el comentario sobre el Partido Demócrata, que fue el que apoyó abiertamente, ¿cómo se llama? La esclavitud, ¿no? Y lo de Yale, fue una conversación que tuve hace pocas horas atrás con Miguel Rodríguez, que estaba indignado porque le quieren quitar el nombre a nada menos que a Yale, que es donde él se graduó y está sumamente orgulloso, una de las universidades donde él estudió. Pero vamos ahora a conocer exactamente, porque creo que la información, que el primer poder es el de la información hoy en día. Yo practico estas conversaciones con gente con analistas, gente serias como tú, que tienen diferentes posiciones, para que la gente, respetando a la gente que nos está escuchando, que tome él su decisión, que crean o no, o sean convencidos o no, o coincidan o no con tu punto de vista, y los que no están con tu punto de vista, por lo menos lo discutan, a ver si tú tienes la razón o no la tienes, tratando a la gente como adultos mayores, no tratando de adoctrinarlas. Estábamos hablando hace 3 o 4 días de los cambios en la jerarquía militar y los ascensos en Venezuela. Y estábamos hablando concretamente también de Padrino, porque hay toda una teoría de que Padrino está metido en un gobierno de transición, para lo cual necesitaría ser vicepresidente, eliminar de allí a la Delcy y de la Asamblea Nacional al Diosdado Cabello. Entonces, en estos ascensos y lo que acaba de suceder, que ya es un hecho, ¿qué piensas de Padrino y qué piensas de esa teoría que estuvimos discutiendo la semana pasada? ¿Cómo veo? Fíjate, hay varias cosas. Lo primero que podríamos conversar, ¿por qué retiran? Porque una de las cosas que ayuda a Padrino a obtener hoy nuevamente esa gran oportunidad es el retiro de la promoción 1987 que pertenece a Diosdado Cabello. Ese es una gran ayuda, ¿verdad? De quitar un gran obstáculo que tenía en ese sentido. Entonces la pregunta que me he hecho en esas cosas que tú dices, reflexionando para que podamos discutir, ¿por qué a Diosdado Cabello Maduro le pasa esa factura? Porque ahí hay un pase de factura, Napoleón. No puede ser que yo te retire a todos tus compañeros de promoción, que no había ocurrido en Venezuela en la gestión de Maduro. Entonces, aquí yo tengo dos hipótesis, básicamente. La primera, que es que Maduro le cobra la operación Gedeón. O sea, la operación Gedeón, si nosotros la vemos desde el punto de vista cómo la manejó Padrino, cómo la manejó Diosdado. Diosdado la manejó como casi un jefe de Estado. Él expuso todas las pruebas, él se involucró, él participó, él fue y le quitó el rol que le correspondía a ¿cómo se llama? A Maduro. Entonces, y recordemos, eso lo hablamos creo que tú y yo, que lo llegaron de alguna manera muy sutil a vincularlo, porque su testaferro, Franklin Durán, aunque salió aclarando hoy que no estaba en el Washington Post, que él no sabía, gordió a Colombia en su avión. Entonces,
ahí lo pusieron, recordemos, lo pusieron preso cuando fue a Caracas. Entonces, allí pareciese que Maduro le hace sentir ¿cómo se llama? A Diosdado Cabello, que el jefe es él y que no se confunda. Y que te puedo pasar a toda tu promoción a retiro. La otra hipótesis de menos peso, mucho menos peso, esta es la que yo tengo como más válida, es que yo he pensado que Diosdado es uno de los que estuvo, no él, pero sí su gente cercana, muy involucrado en la aprehensión de Alex Saab en Cabo Verde. O sea, de alguna manera, Diosdado tuvo que haber, no él, el grupo alrededor de él, porque sacar a Alex Saab es básicamente un jaque no es mate, pero es casi mate a Maduro. Entonces, parecía y ahí tuvo que haber habido, ¿verdad?, una filtración desde Venezuela hacia los organismos, ¿verdad?, de las agencias de Estados Unidos. Entonces, definitivamente, ahí hay un pase de factura con Diosdado. Cualquiera de las hipótesis que podamos sostener. Entonces, ¿qué pasa? Al tú desplazar a Diosdado de esa posición, si bien es cierto, es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, pero sabemos que es una Asamblea Nacional Constituyente que no ha producido la Constitución, que fue para lo que se creó. Eso se creó para hacer un supraaparato sobre la Asamblea Nacional. Y, por lo tanto, tiene forma, pero no mucho fondo. Entonces, yo ese rol de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente siempre lo he visto más como que, bueno, tienes el cargo, pero no es al quien él le tiene miedo que pueda sustituirlo, porque a la final él domina el poder. Estamos hablando de Maduro. Entonces, ¿qué pasa con Padrino? Padrino logra reconciliarse y logra restituir su liderazgo, ¿verdad?, dentro de las Fuerzas Armadas. Porque, bueno, es la referencia, es el hombre que ven los compañeros de él de fuerza a Maduro, pues Maduro no tiene liderazgo, como es conocido dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, Padrino. Y Padrino tiene el apoyo, como siempre lo hemos dicho, de Cuba y de Rusia. Y aquí ellos juegan, ¿verdad? Y tuve una información la semana pasada de que sí, tú lo habías señalado en algunas conversaciones, de que sí fue candidateado para ser vicepresidente, pero que el escándalo que montaron Delcy y el hermano, Jorge Rodríguez, fue de tal manera que prefirieron pasar por ahora esa situación. O sea que sí se pensó, Maduro sí pensó mover a Padrino hacia la vicepresidencia. Nosotros sabemos, y tú lo sabes, que el nombramiento del vicepresidente ejecutivo es una orden ejecutiva. Eso no tiene que ir a nada, es una decisión que toma y eso se puede hacer en cualquier momento. Eso no es algo que exige mucho tiempo. Entonces, eso está ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son lo que veo en Padrino? Padrino tiene el apoyo de la fuerza, en ese sentido es considerado su líder, pero no tiene el apoyo dentro del PSUV de las bases chavistas. Entonces, los discursos de Padrino del 5 de julio y del 7 son básicamente discursos hacia ese sector. Es el discurso hacia el PSUV, es el discurso hacia el chavismo, es el discurso político. Hoy el discurso de Padrino es un discurso político, más que un discurso a lo militar, porque él necesita posicionarse en esos sectores para poder ir construyendo, volvemos como lo decíamos anteriormente, la narrativa de que es de la misma visión del partido, porque en el partido él tiene resistencia. No, el Partido Socialista Unido de Venezuela no es visto como el sustituto de Maduro. Entonces, sí, pero ¿por qué razón le pasa factura Maduro a Diosdado Cabello y no le ha pasado factura previa a Padrino, si es verdad que Padrino estaba involucrado en el alzamiento de la Carlota? Porque si le pasa factura a Padrino, el de la Carlota, ¿verdad? Vamos a suponer que sí estuvo, y lo dijo Abrams y lo dijo Bolton, ¿verdad? También estuvo el jefe de su casa militar, también estuvo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿con quién se queda? Porque si se lleva a Padrino, tiene que llevar a los otros dos también, los que estuvieron en las reuniones o conversando con los gringos.
Entonces aquí es una jugada, y además recordemos que Padrino tiene la buena pro de Rusia. ¿Okay? Entonces, y de Cuba. Cuba tiene la bendición también de Cuba. Entonces, Cuba pudo haber mediado, decir, bueno, estábamos en la jugada, y pudo haber cosas conversadas y que no es tan grave, porque en el otro caso, el de Diosdado le roba el mandado, le roba el rol, y él es el que asume, ¿verdad?, que la operación Odejón afecta. Entonces, Maduro quedó muy débil en ese momento como jefe de Estado, como uso de facto. O sea, y en ese sentido hay una lucha interna, porque Diosdado sí tiene fuerza dentro del PSUV. Entonces, si él logra también construir, y por eso le saca a su generación completa, él se convierte en un gran riesgo para ¿cómo se llama?, para Maduro. Y recordemos, y aquí hay un elemento que tú debes recordar, que Diosdado no es pro-cubano. Diosdado fue a Cuba cuando Chávez muere. Antes no había ido nunca a Cuba. Entonces aquí hay un elemento también adicional, que si Diosdado se convierte en una figura muy fuerte, los cubanos no tienen garantizado esa relación que tienen con Venezuela, que Padrino sí se las puede garantizar. Ok, pero conversando con Sebastiana Barraez, ella siente que todos estos movimientos, lo que ha pasado no solamente en estos últimos días, sino en estos últimos meses, se ha reforzado la figura de Tarek El Alzami, y eliminar inclusive la palabra socialismo, ¿no?, del grito de guerra de los militares que acaba de ser eliminado. Todo eso hace pensar, o podría hacer pensar, que el poder va a pasar de Cuba, o la influencia de Cuba, al grupo musulmán. Es decir, que podríamos estar todavía peor si es verdad que esto se produce. ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que Tarek El Alzheimer ha asumido un liderazgo, es importante. Él ha ganado espacio dentro del poder, dentro de lo que tenía con Maduro, porque la alianza con el Estado Islámico, ¿verdad?, iraní, le ha permitido resolver algunas crisis que hay en Venezuela, ¿verdad? Entonces eso a él en ese proyecto ha ido avanzando. Sin embargo, esa es una relación tóxica en el hemisferio occidental. O sea, el pensar que Tarek El Alzheimer logre consolidar esa posición y que Venezuela sea un bastión, una cabeza de playa de los iraníes, sea el próximo presidente demócrata o republicano, es una raya roja muy fuerte, porque es difícil tener en el continente una cabeza playa iraní, y más tan cerca de Venezuela, de Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí, eso es cierto que ha ganado un espacio político, pero no creo que sea para lo que viene, porque aquí el elemento que voy a introducir es que si Alex Saab viene para Estados Unidos, y todo indica que va a venir, sostener a Maduro en la posición actual va a ser difícil, y va a tener que buscarse cómo salir de Maduro. Y es precisamente por eso yo veo ahí a Padrino López. Porque Pero Padrino López... espérate. Eso también hace pensar a Maduro que primero se llega a un acuerdo con Cuba, con Rusia y con China, que como república socialista que somos, a una república islámica que aparentemente mucha gente piensa quieren que seamos. Es decir, los musulmanes no van a soltar a Venezuela si ocupan el puesto de Cuba, de Rusia y de China. Y no tiene el pulmón financiero para poder mantener ese país. Por mucho que quieran, no hay pulmón financiero. El pulmón financiero hoy lo tiene para mantener ese país, pues ni siquiera lo tienen los rusos. Es China. China sí tiene para poderle meter 5.000 millones al país, como lo hizo con Chávez, que le dio préstamo contra crudo de 20.000 millones de dólares. Entonces, el único que tiene un pulmón para poderlo hacer, porque Irán no lo tiene, es una economía que está quebrada. Rusia tiene muchas dificultades para poder sostenerse. De hecho, cobró sus préstamos, nunca los condenó como
como podría haberlo hecho en algunos casos en estas condiciones que está en Venezuela. Todos los cobró y no hay cómo sostener. Sin Cuba menos, Cuba vive. Pero perdona, pero ya China, Rusia y Cuba se lavaron las manos frente a Alex Saab. No se quieren involucrar con este señor, por lo tanto, no se quieren involucrar con todo el escándalo que supuestamente va a salir cuando él empiece a cantar. Ok, por eso entonces hay que buscar una solución y ahí es donde yo digo que Cuba y Rusia van a proponerle al mismo Maduro que la mejor solución es padrino. Porque recordemos, si estuvo metido, ha tenido contacto con los Estados Unidos, a pesar de ese discurso incendiario que tiene contra la democracia, eso le puede permitir ser visto que tiene resistencia dentro del PSUV, es cierto. Pero ¿quiénes están pensando como candidato? Porque él que sería, es el hombre que llevaría a Venezuela de la renuncia de Maduro a la elección presidencial. O sea, no sería el hombre de una opción a candidato a presidente. Porque los candidatos dentro del PSUV que he estado escuchando están Adán Chávez, están hablando de Héctor Rodríguez, por el 4 de febrero están hablando de Mora, Yelma Mora, y entonces esos son los nombres que están del 4F, que están sonando y ya están conversando para unos candidatos presidenciales. Entonces, para finalizar, porque ahí llevamos 1 hora y por el medio que estamos transmitiendo, la gente siempre pide media hora, etcétera. Pero está interesantísima la conversación. Con Sebastián Abarráez hicimos 2 titulares. Chávez en Miraflores también ha muerto, o Chávez en Miraflores murió. Es más, ella dice que murió hace tiempo, que aunque digan Chávez vive es lo mismo que decir Bolívar vive, ¿no? Que es una frase y más nada. Y por otro lado, que la Fuerza Armada llamada bolivariana está viviendo la más grave crisis que ha vivido en su existencia. ¿Qué piensas tú de esas 2 ideas, afirmaciones? Creo que Chávez tiene una conexión emocional con sectores muy bajos de la población que les entregó una cesta de comida, ¿verdad? Como tú debes recordar cuando Pérez Jiménez, que hubo un sector que se quedó conectado con Pérez Jiménez después que se fue a España, ¿verdad? Que hubo el partido perimenista y él tuvo una conexión por cierto tiempo. Claro, ya han pasado desde su muerte 7 años y todavía hay una conexión. Yo no creo que sea el proyecto que inspire a esa empresa criminal, pero sí en algunos sectores populares. Debe seguir existiendo esa conexión porque es emocional. Y las Fuerzas Armadas sí, yo creo que es la crisis porque está metida en los grandes negocios y eso realmente parte de la moral de una Fuerza Armada. Pues las Fuerzas Armadas generalmente son monolíticas, verticales, y cuando se meten en estos negocios de narcotráfico, oro, todo esto que hacen, realmente rompe la moral. Entonces sí, debe ser una gran crisis. En ese sentido coincido con Sebastián en la parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, y en lo militar y en lo de Miraflores también, porque estamos hablando de que Chávez murió en Miraflores. No, es correcto. O sea, que ya Miraflores no tiene nada que ver con Chávez en absoluto, es decir, que es otra cosa. ¿Algo más quieres agregar que está muy interesante, pero ya llevamos 1 hora? No, muchas gracias. Yo creo que por los oyentes hay que darle su espacio porque es verdad que no es fácil escuchar 1 hora continua. Bueno, un abrazo, ¿sí? Ok. Muy amable de tu parte por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Antonio de la Cruz, senior asociado del Programa de las Américas, columnista y analista. Gracias entonces, ¿sí? Gracias.